Hermano, buenas tardes, que el Señor les bendiga, amén. Una bendición, hermano, verlos aquí entre semanas. Seguimos orando por la situación, verdad, en el país, debido a esto del COVID. Ayer estaba esperando noticias, rogándole a Dios, pues, que dijeran que el domingo iba a estar abierto, pero tenemos otro fin de semana, eso es lo que entiendo, otro fin de semana cerrado. Pero bueno, hermano, el Señor nos ayude y nos guíe, amén, y cuidémonos siempre. Bienvenido, hermano Aulio, qué bendición verlo, hermano, amén. Qué bendición verlo, ¿llegó hoy? Ayer, amén, amén, hermano, qué bendición verlos y a cada uno también, a la familia. La hermana, bienvenida, hermana, que sea una bendición. ¿Cómo es su nombre, hermana? ¿Sí, usted? Elvia. ¿Y su esposo? Arturo. Oh, se llama como mi hermano, así que va a ser difícil que se me olvide. Ok, Elvia y Arturo y familia, bienvenidos. Que el Señor les bendiga. Gracias por estar con nosotros. Hermano Samuel, qué gusto verlos por acá, amén. A veces yo sé que por los trabajos, los horarios, ¿verdad? No puedo ver, pero es una bendición y un gozo verlos cuando están aquí. Amén. Mis hermanos, esta tarde vamos a hablar, búsquese por favor, vaya buscando Lucas, el capítulo 8 en su Biblia. Lucas, el capítulo 8. Y mientras lo busca, voy hablando, hermanos, vamos a hablar de este tema. El título de esta predicación, enseñanza, como gusta llamar, ¿dónde cayó la semilla? Una pregunta, ¿dónde cayó la semilla? Y vamos a leer, hermanos, primero allí el contexto. Lucas, capítulo 8, verso 4. Capítulo 8, el verso número 4, o el versículo número 4. ¿Lo tienen, hermanos? Amén. ¿Sí? Leo yo, sígame con su vista, voy leyendo hasta el verso 15. Dice, juntándose una gran multitud, y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola, el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino, y fue hollada, y las aves del cielo la comieron, otra parte cayó sobre la piedra, y nacida, se secó, porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a 100 por uno. Hablando estas cosas decían a gran voz, el que tiene oído para oír, oiga. Y sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿qué significa esta parábola? Y él dijo, a vosotros os he dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esta pues es la parábola. Ahora hago un breve alto aquí, hermanos, para explicar algo. Generalmente, cuando el Señor Jesús habló por parábolas, les habló por parábolas a todas las personas. Cuando Él explicó las parábolas para darle un significado de lo que Él quería decir, se lo decía a los discípulos. ¿Ok? Eso es para tener solamente ahí algo en que pensar. Estoy en el versículo 10. Y él dijo, a vosotros os he dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esta pues es la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Y los de junto al camino son los que oyen. Y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Los sobre la piedra son los que habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Y el verso 15, mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Vamos a orar. Señor, te pido que bendiga, Padre Santo, esta enseñanza. Te necesito, Dios, dame sabiduría y ayúdame a exponer con claridad, Dios, para que mis hermanos puedan entender y también tu Santo Espíritu, Dios, haga la obra de una manera más efectiva, Padre. Te amamos, Dios. A ti sea honra y gloria en Cristo Jesús. Amén. ¿Dónde cayó la semilla? Es muy posible que ahí usted en su Biblia, al lado en el versículo 4, tenga un subtítulo que hable de la parábola del sembrador. Y es muy posible también que en su Biblia, si es así, en unas está, en otras no, aparezcan dos pasajes con la misma historia que vamos a ver aquí. Está en Mateo capítulo 13, verso 1 al 23, y está en Marcos capítulo 4, verso 1 al 20, y aquí en Lucas
capítulo 8, verso 4 al 15. Así que está en estos tres pasajes. Ahora, hermanos, es interesante porque si leemos la historia en los tres pasajes, algunos, ¿verdad? De repente Mateo mostró un poquito más de detalle en parte de la historia, o también Marcos, pero es básicamente la misma parábola, ¿verdad? Ahora, hermano, una parábola, el Señor Jesús enseñó por parábolas. Las parábolas el Señor Jesús las usó para Él confirmar o enseñar una verdad. Por ahí a veces uno escucha comentarios decir que las parábolas fueron como un cuento. Pero hermanos, el Señor Jesús usó parábolas para confirmar o aportar una gran verdad. Es interesante, hermanos, porque si usted puso atención a lo que leímos en las cuatro expresiones de dónde cayó la semilla, se dice ahí, estos son los que oyen. Y no sé si se dio cuenta que yo remarqué cuando leí, oyen. Y oyen. La semilla fue lanzada en el camino, dice los que oyen. Fue lanzada y cayó sobre la piedra. Estos son los que oyen, la que cayó en los espinos. Y estos oyen. Y de la buena tierra oyen. El aspecto aquí, hermano, es que se estaba tirando la semilla. Amén. El asunto, hermano, si nosotros queremos ver la vida cambiada de las personas, y no es un asunto de que yo quiero ver que alguien cambie, pero es mi deseo que venga Cristo al corazón de la persona, amén, es, hermano, que la persona escuche. Dice ahí en Romanos, ¿cómo escucharán si no hay nadie quien les predique? Dice, ¿cómo ellos van a saber si no hay nadie que envíe? Es importante, hermano, ¿qué quiero decir con esto? Es que nosotros también, hermanos, no hay un día, pudiera ser, ¿verdad? No hay un día, hermanos, que no pudiéramos compartir con alguien alguna porción de la palabra de Dios. Porque salimos de la casa, vamos al súper, vamos a la farmacia, vamos en el camino, vamos al trabajo, vamos donde el chino, vamos donde sea, siempre hay personas por todos lados. Y yo le digo, hermano, que no debiera haber problema en poder conversar con alguien, y le voy a decir dónde radica todo. Todo radica, hermano, en nuestro tiempo con Dios. ¿Sabe por qué es tan importante, hermano, el tiempo con Dios? Cuando hablo de tiempo con Dios, estoy hablando de cada mañanita, cada madrugada, si fuera el caso, depende de qué hora se levanta usted, amén, que usted lea la Biblia y ore. Mira, hermano, ¿sabe que usted se encuentra con gente que dice, ay, yo tengo este problema, ¿tú qué piensas de eso? ¿Cómo tú me aconsejarías a mí? Hay gente, hermano, que Dios nos pone en el camino para que le hablemos, para que le digamos, para que le alentamos, para que los consolamos, ¿verdad? Es la palabra. Ahora, hermano, gracias a Dios la semilla está siendo esparcida, amén. Hermanos, los tiempos que vienen, tal vez habrá persecución, ¿verdad? Y hermano, ya hay otro presidente en Estados Unidos y siempre lo que está por allá siempre aterriza por acá. Y hay que orar mucho por los Estados Unidos de Norteamérica porque es un país, hermano, que está yendo a la decadencia moral. Y digo esto, hermanos, porque lo que siempre está por allá siempre arrasa con todos los países de Latinoamérica, ¿verdad? Lo que quieren que se haga allá es lo que siempre la ONU quiere que se haga en todos los países de Latinoamérica. Y le digo desde ahora, hermanos, aunque nada más tiene el Señor un mes de haber cogido una semana de haber cogido la presidencia, escuche, hermano, que vienen tiempos peligrosos. Y dice la palabra de Dios, hermano, que vendrán tiempos donde la gente tendrá comezón de oír. Y es posible que venga el rapto de la iglesia, hermano, venga Cristo y nos vayamos con el Señor y no va a quedar ni un predicador en la tierra. Y la gente va a querer buscar las iglesias y ver dónde se predica. Y no va a haber, hermano, quien predique la palabra de Dios. Amén. Por eso es importante, hermano, no solamente el pastor predicar, todos nosotros, hermanos, pensar en regar la semilla de la palabra de Dios. Ahora, hermano, hablando de la semilla de la palabra de Dios, Jesús primero empieza hablando en el versículo número 5. El sembrador salió a sembrar su semilla. Y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue ya de las aves del cielo, dice, la comieron. Pero, hermano, cuando habla de junto al camino,
Tenemos que entender hermanos, tratar de ponernos, por decirlo así, tratar de transportarnos allá y ver cómo era en aquel tiempo. No es el mismo tiempo de ahora, obviamente. Han pasado 2000 años, un poco más. Pero cuando habla de junto al camino, habla de los senderos en los campos por donde pasaban los transeúntes. O sea, hermanos, que si yo no sé cuántos aquí bueno, creo que todos somos del campo, a mí somos del interior. Sabemos bien cuando uno dice que va, bueno, ya ni las iguanas se pueden montear. Pero bueno, ¿a cuánto le gustan las iguanas? Al hermano, ¿a usted le gusta la iguana? Ay, que ya me dio hambre, mejor no hablo de iguanas. Pero hermano, cuando hablamos de junto al camino, estamos hablando de un camino. La Biblia dice que el Señor Jesús está hablando y está diciendo que la semilla cayó junto al camino. No está diciendo que cayó en el camino. ¿Me está siguiendo? Está diciendo que cayó junto al camino. Eso significa que en esa parte, al lado del camino, obviamente, hermano, yo no soy agricultor. ¿Cuántos aquí siembran? Usted siembra, hermano, yo creo, ¿verdad? Allá. Hermanos, cuando hablamos es que es para hacer referencia, hermanos, para que no nos perdamos mucho. Bueno, las hermanas siembran siempre flores, ¿verdad? Pero cuando, hermano, hablamos de sembrar, no vamos a sembrar en cualquier lugar. Amén. Tenemos que buscar un suelo fértil. Pero dice la palabra de Dios que junto al camino, eso significa, hermano, que en esa parte de la orilla, de las orillas del camino, obviamente no es un terreno tal vez apto para sembrar y es un poco duro. Cuando habla de que la semilla cayó sobre la piedra, no propiamente, hermano, está hablando en sí de una piedra. O sea, hermano, tenemos que usar lógica, ¿verdad? Nadie va a sembrar una semilla en una piedra. ¿Sí me están entendiendo? O sea, aquí hay una piedra, voy a sembrar una semilla aquí en esa piedra. No da el sentido de ello como una piedra. Es posible, sí, que, hermanos, habla de una capa delgada, ¿verdad? Una capa de la tierra delgada, dura, que a lo mejor contaba con algo de piedras o el estrato rocoso, hermano. Ahora, ¿qué significa esto? Que cuando usted tira la semilla en un lugar donde hay algunas piedras o la misma capa de la tierra es como una piedra, obviamente, hermanos, no van a ser ahí la semilla. Amén. O algunos de ustedes han notado que a lo mejor nace, pero como no puede entrar a la raíz, ella se va a marchitar y se va a morir. Amén. ¿Están aquí, hermanos? ¿Están despiertos? ¿Tienen hambre? Cuando habla de los espinos, amén, habla, hermanos, de matorrales difíciles de quitar. ¿Cuántos aquí han tirado machete? Y ahora, hay que explicar las cosas a veces, ¿verdad? No digo de tirar los machetes, sino de cortar, amén, con el machete. ¿Cuántas veces hemos tumbado espinos o maleza, pero solamente la tumbamos por arriba? ¿Pero qué pasó con el tiempo? Vuelve a nacer, ¿por qué? Porque la raíz se quedó adentro. Es interesante eso, ¿ven, hermanos? Y debemos sacar cualquier brote de raíz, dice la Biblia, del corazón. ¿Ven? Ese era gratis. Obviamente, hermanos, se va a morir, ¿verdad? Ahora, cuando habla en buena tierra, hermano, obviamente está hablando de un suelo fértil, bien irrigado, ¿verdad? Que es trabajado, que puede producir, hermano, grandes cosechas. Cuando sembramos maíz, cuando sembramos frijol de palo, ¿verdad? Queremos ver ese campo lleno ahí de frijol de palo y de maíz, podemos cosechar, ¿verdad? Qué bendición es eso. Ahora, hermano, la verdad que Jesús quería enseñar aquí, o la verdad que quería confirmar, era lo siguiente. Primero, él quería, hermano, darle esa revelación a los discípulos sobre este misterio. Cuando la palabra de Dios dice misterio, un misterio es un hecho o verdad que se le iba a revelar a ellos. El asunto, hermanos, es que la verdad de Dios no puede ser comprendida por quienes carecen de discernimiento espiritual. Una persona que ya recibió a Jesús en su corazón y que tiene a Jesús en su corazón y que el Espíritu Santo, ¿verdad?, ha venido a morar al corazón de esa persona, a esa vida de esa persona. Ya, hermano, tiene o puede tener ese discernimiento para cuando lee la palabra de Dios, poder entenderla.
Ahora, todo es un proceso de crecimiento espiritual, amén. Algunos, porque ya tienen tiempo en la iglesia, pueden comprender y entender algunas cosas, pero ¿cuántas veces hemos escuchado comentarios? Pastor, yo leí eso, pero no entendí lo que quiso decir. ¿Sí me estoy explicando? Es porque a veces, ahora hermano, no estoy diciendo que es malo preguntar. Usted puede preguntar, pastor, ¿qué quería decir ese pasaje? Si yo sé, se lo voy a decir, si no, voy a estudiar y voy a comprenderlo mejor otra vez y le puedo responder, amén. Hay que ser humilde en eso, ¿verdad? Para decir a veces, no recuerdo o no sé la verdad. Amén. Y no empezar a decir algo que uno no conoce y después no lo puede explicar. ¿Están conmigo, hermanos? Hay que ser humilde, ¿verdad? Si alguien me pregunta, pastor, oye, mira, hermano Aulio, la verdad que no sé, no recuerdo, pero ¿sabe qué? Déjeme investigar, lo investigo y después me pongo en contacto con usted y le explico ese pasaje. Hay muchos pastores que son orgullosos, hermanos. Yo no quiero ser orgulloso. Oh, sí, yo no sé, hermano, yo porque le voy a mentir. La teología bíblica dice, y lo voy a jamarear y no le voy a decir lo que usted quiere saber, amén. Ahora, hay cosas, hermanos, que son difíciles de explicar. ¿Alguien está aquí, hermanos? Pastor, explíquemelo todo el Apocalipsis. Ay, hermano, ahí va a haber un problema. Porque ahí hay cosas que el teólogo más teólogo entiende, ¿verdad? Algunas cosas son figuras de Cristo, otras cosas no las podemos tomar tan literal, otras sí, y bueno, ese es otro punto. Pero el asunto, hermano, es ¿por qué el Señor Jesús le presentó eso hacia los discípulos? Porque andando los discípulos con Él, hermanos, ellos ya tenían cierto discernimiento espiritual para comprender lo que el Señor Jesús, hermano, le quería decir. Pongámonos en el lugar de esa gente que escuchó la parábola. Amén. Ellos se quedaron como nos quedamos nosotros muchas veces. A veces escuchamos el mensaje de la palabra de Dios, escuchamos un mensaje y simplemente fue una simpática historia. Pero no entendimos nada. ¿Alguien está aquí, hermanos? El asunto, hermanos, es entender y comprender lo que Dios nos quiere decir. Amén. Entonces, esa es la razón, hermanos, que Jesús hablaba por parábolas, pero cuando Él tenía al grupo de los discípulos, Él les explicaba y les desarrollaba lo que Él había querido decir. Y hermanos, somos así a veces. Le ponemos más atención a una película en la televisión que a lo que le ponemos atención a veces a lo que la Biblia dice. ¿Alguien está aquí, hermanos? ¿Amén? No hay muchos aménes, ¿verdad? Otras veces yo he dicho, hermano, digan amén, porque si te dicen amén, yo termino rápido, amén. Hermano, mire, eso es una broma, pero sabe que en los Estados Unidos, ahorita, hay este movimiento de feminismo y LGQTB, no sé qué cosa, toda esa gente, hermanos, ¿sabe que esa palabra la quieren quitar en los Estados Unidos? La palabra amén la quieren quitar en los Estados Unidos. Le digo por qué. Ahora, ¿qué significa la palabra amén? La palabra amén significa estoy de acuerdo. Así es. Cuando se expone la palabra de Dios, se predica, se dice, se lee. El pastor dice, amén, hermanos. ¿Qué dice el pueblo de Dios? Amén, amén, pastor. Ahí está la Biblia. Usted lo está leyendo. Amén. Ese estoy de acuerdo. Pero mira hasta dónde llega el pensamiento, hermano, de la ignorancia, y eso son cosas de Satanás. Quieren quitar esa palabra porque cuando uno dice amén para este grupo de personas, ellos dicen, es que esa palabra es amén. Y men en inglés es hombre. Y la palabra pues ellos dicen un hombre. O sea que ellos, porque si uno dice amén, uno está diciendo hombre. Y no están diciendo mujer. ¿Sí me entienden lo que quiero decir? Entonces, o sea que para que ellos estén contentos, entonces hay que decir woman. Porque woman es mujer. O sea que en las iglesias a futuro, si la gente dice amén, quién sabe, lo van a meter preso. Hay que decir woman. Mire, hermano, lo que es la ignorancia de las cosas a veces. Y, hermano, van a venir cosas peores. Peor. Ya el presidente aprobó homosexuales en el ejército. Ya aprobó hacer un baño neutro.
para hombres y mujeres, sexo femenino y masculino, y ya le ha dado poder a toda esa gente. Ya puso la primera persona transgénero en un... sí, es un puesto público, gracias hermano, un puesto público en Estados Unidos. Nunca se había dado eso. Y así. Y lo que se cree, y hermano, y tiene a Obama de un lado y a Clinton del otro lado. Hermano, ore por los Estados Unidos. Hermano, todo eso va a venir para acá, no se preocupe. Pero todo eso, hermano, es falta de discernimiento espiritual. Esa es la razón que no se quiere que se predique en las iglesias. Porque, hermano, la palabra de Dios quita ese velo de ignorancia de la gente. Y entre más se le predica a la persona la palabra de Dios, peor es para ellos. Pero ese es el asunto, hermano. A veces venimos a la iglesia, nos sentamos y estamos pasando un tiempo ameno. Mira, hermano, yo no quiero ofender a nadie. De hecho, cuando yo predico cosas que yo me las digo a mí mismo también, ¿verdad? Pero sí, venimos a la iglesia para congregarnos, para escuchar, para tener compañerismo, ¿verdad? Y yo sé que hay respeto y todas esas cosas. Pero, hermano, también a veces hay que, amén, estorbar un poquito el corazón. Y hay que predicar duro, hermano, en contra del pecado. Y, hermano, no queremos ofender a nadie, pero si se está predicando algo, hermano, y me cayó a mí, yo debo ser humilde y decir, amén. O no como a veces, ¿verdad? Estoy viendo para el otro lado. Dígalo, amén, pastor. Ese es para este que está allá, ¿ves? Amén. No debemos ser así, amén, hermanos. Pero debemos, hermanos, sí reconocer que necesitamos de Dios siempre. Ahora, hermano, la semilla es la palabra de Dios. Y cuando ahí se expone que la semilla es la palabra de Dios en esta parábola que el Señor Jesús, hermano, enseñó, es la palabra de Dios, hermano, escrita y hablada. ¿Sabe que usted puede compartir la Biblia, hermanos? Amén. Por eso es bueno, hermano, que nuestros hijos, nuestros niños memoricen pasajes bíblicos. ¿Sabe por qué más de 4 nosotros no hemos fallado o cometido un pecado bien grave? Porque a lo mejor hemos memorizado versículos que nos ayudan, hermano, y que cuando estamos en una situación de tentación o algo, ahí nos llegó ese pasaje de la Biblia que dice que debemos tener cuidado con la tentación. Y eso es por la gracia de Dios. Ahora, hermanos, rapidito. Cuando habla de los de junto al camino, que oyen, viene el diablo y quita. Jesús les explicó, ahí les explicó después que el diablo viene y quita del corazón. Y dice, ¿para qué? Dice, para que no crean y se salven. Y escúcheme, esa es la razón que cuando se está predicando la palabra de Dios debemos estar prestando atención a lo que el pastor está predicando. Amén. No debe haber nadie hablando, no debe haber nadie levantándose, nadie masticando chicles, nadie contestando llamadas de WhatsApp, ni nada de eso. ¿Alguien está aquí, hermanos? ¿Por qué, hermanos? Porque es la manera que el diablo usa muchas veces para arrancarnos lo que estamos escuchando. ¿Alguien está aquí? Ahora, esa palabra, hermano, quita. El diablo viene y quita. Esa palabra quita en griego es airo, que significa llevar cargando. ¿Sí me estoy explicando, hermano? O sea, hermanos, que cuando nos descuidamos y escuchamos la palabra de Dios, amén, y no tenemos cuidado, hermanos, y le damos la oportunidad al diablo de que el diablo nos quite, nos robe, el sentido que da, hermano, ese pasaje cuando él quita es que él se lleva cargando. Amén. ¿A cuánto aquí le han robado? A mí me han robado. Amén, hermanos. O sea, hermano, el diablo cuando dice que él quita es que se lleva. Ten cuidado de que no te vayas a tu casa y el diablo te quite la bendición, lo que has escuchado. ¿Alguien está aquí, hermano? Esos son los de junto al camino. Los de sobre la piedra, dice, habiendo oído, o sea, oyen. Dice, reciben la palabra con gozo. Esa palabra también reciben. El sentido original del griego ahí es que aceptan. O sea, reciben o aceptan la palabra con gozo. Pero ¿qué pasó? No hay raíces. Creen por algún tiempo, pero aquí viene el asunto. En el tiempo de la prueba, se apartan.
Y la palabra ahí, apartar, es la palabra afistemi, que significa desistir o desertar. Mire, le animo con estas palabras, parte de estos pasajes. Allá en 1 Pedro, si no me equivoco, dice la palabra de Dios, hermanos, que las pruebas son necesarias. Dice, no os sorprendáis del fuego de prueba como si una cosa extraña os aconteciese. Hermanos, vamos a tener pruebas. Pero ¿sabe quién es el primero que paga cuando llegan las pruebas? No yo, no la iglesia, Dios. ¿Cuántas veces hemos escuchado? Te lo dije, ¿para qué íbamos a ir para esa iglesia? Mira los problemones que tenemos ahora. Es que no se trata del problema, que el problema sea la iglesia, o sean los cristianos, o sea Dios. El problema es que, hermano, Dios está permitiendo algo en mi vida para pulirme. ¿Cuántos saben aquí que cuando están calentando la plata o el oro, dice la palabra de Dios que la plata es purificada 7 veces? La meten allí, la sacan, eso se pone duro, se condensa, creo que es la palabra, y viene el hombre con el martillo y ¿qué saca? Saca las escorias, la vuelve a meter allá. Dice que es purificada 7 veces, y 7 en la Biblia es el número perfecto. O sea que a la 7ª vez está dando lo mejor que puede dar. Y así, hermano, Dios con nosotros a veces, amén. Dios permite situaciones. Ahora, hermano, a nadie le gustan las pruebas. No escuche eso por ahí de que, hermanos, pare de sufrir. Cristo nunca dijo que no íbamos a sufrir. Amén. Cristo sufrió, los discípulos sufrieron, los profetas sufrieron. A lo mejor viene tiempo de sufrimiento para los cristianos, no sé. Ojalá que Cristo venga antes, amén. Pero hermanos, está hablando allí de que cuando viene la prueba, nunca se me olvida a mí, tenía mi hijo como, ¿cuántos años tenía Ricardo cuando le dio la fiebre? 2 años, 1 año. Entre 1 y 2 años. Nuestro hijo estaba pequeñito y estábamos viviendo allá en David. Estábamos sirviendo a la iglesia ahí donde somos miembros y un día cayó un aguacerazo y mi hijo le dio una fiebre. Hermanos, yo de momento, ¿verdad? Tremendo aguacero. Vivíamos lejos de la calle y el niño prendido en fiebre. Sabíamos las consecuencias de una fiebre como esa altísima. Y mi esposa ya estaba llorando. Y a veces, hermanos, lastimosamente, a veces, y no lo digo por mí, pero a veces lastimosamente nosotros buscamos a Dios en los momentos más difíciles de nuestra vida. Cuando las cosas ya están a punto de estallar, es que nos acordamos de Dios, o cuando estallaron. Y nuestro hijo estaba ahí, yo solamente, hermano, fui a mi cama, me arrodillé allí y dije, Dios, haz un milagro en la vida de mi hijo. Y hermanos, la fiebre empezó a bajar, y gracias a Dios. Eso yo creo que fue un milagro. Pero son pruebas. Amén. Los que tienen hijos aquí saben lo que estoy diciendo. Cuando un hijo está enfermo. Amén. Pruebas de trabajo, falta de trabajo. Ahorita, hermano, mucha gente está pasando pruebas. No es, hermano, que al que le da COVID, ¿verdad? Es para pensar que Dios es malo. Dios, hermano, sigue siendo bueno. Pero por alguna razón, hermano, Dios nos quiere enseñar algo. Pero dice la palabra de Dios que esa es la semilla que cae en ese terreno rocoso. Que cuando viene la prueba, se van. Los que cayeron, la semilla que cayó, entre los espinos. Vuelve y dice, los que oyen. Pero después dice, pero yéndose. Y esa palabra, hermano, yéndose, es la palabra pipto en griego, que significa caer. Pipto en griego. Yéndose significa caer. O sea, ¿por qué caemos? Y explica por qué caemos. Y Jesús lo dijo. Los que son ahogados por los afanes, la riqueza, los placeres de la vida. Y esa palabra, hermano, ahogados, no es que nos ahogamos en un río, una playa, una piscina. La palabra ahogado aquí, hermano, es oprimir. Oprimir. Cosas, hermanos, que por el afán, esa semilla cayó ahí, ¿verdad? Junto a espinos
no cayó donde debía, y los afanes, queremos hacernos ricos, los placeres de la vida, la palabra ahí es hedoné, que significa deleite sensual, placer o pasión. Y dice la palabra de Dios que no debemos andar, hermano, en concupiscencia como los otros mundanos o como la gente que no conoce a Dios. Y hoy día, hermano, hay, no, hermano, ya en la televisión, ¿sabe por qué la gente ahora hace el esfuerzo por tener cable? No cable, ¿verdad? Esta señal para pagar. Porque, hermano, en la televisión ya no hay nada bueno que ver. Las novelas que enseñan: lujuria, adulterio, fornicación, robo, asesinato. ¿Cuántos ven novelas? No, le levanta la mano. Pastor, pero la novela, así dice la gente, pero es que la novela entretiene. Hermano, dice la palabra de Dios que no debemos ignorar las maquinaciones del diablo. Ahí está la mujer, ¿verdad? Viendo la novela y viendo ahí, ¿verdad? El hombre que dejó a la esposa para enamorarse con la sirvienta. Y ahí está la mujer, ¿verdad? Ay, ese hombre sí es amoroso. Y ve al marido y dice: ¿viste? ¿Tú por qué no eres amoroso como el de la novela? ¿Aló? ¿Hay alguien aquí? O el hombre, porque hay hombres que ven novela también. Ve el hombre, la mujer en la novela bonita, ella bien arreglada, ¿verdad? Bien arreglada, bien todo. Y voltea a ver a la mujer. Oye, ¿tú por qué no te arreglas como la otra allá, pues? Me estás diciendo que yo no estoy tan cariñoso como el otro. ¿Y sabes qué, hermano? Y así empiezan las peleas. ¿Aló? ¡Qué silencio! Deleite, placeres. Hermano, ¿sabe qué? La Biblia dice que Dios nos da las cosas para que las disfrutemos. Si usted trabaja, dice ya Salomón en Eclesiastés, si usted trabaja y recibe un salario, usted puede comer, cómase lo que quiera, amén. Pero ser sabio en cómo uno administra el dinero también, ¿verdad? Para el hogar. Pero el mismo Salomón decía que, dice del trabajo, uno puede, hermano, hermano, usted puede comprar un buen colchón. Hermanos, es que a veces la gente confunde esto de humildad pensando que es pobreza. Humildad es una cosa, pobreza es otro. ¿Ah? Pero, hermano, no es mal tener un buen colchón en la casa. Amén. Yo sé que aquí cada quien tiene su historia. Y todos los que estamos casados aquí sabemos que todos empezamos de cero. Estudiamos, buscamos un trabajo, ¿verdad? Dios fue fiel, compró su casita, compró su sofá, compró su televisor. Yo he sido a veces suena un poquito egoísta tal vez de mí, para mi familia, mi esposa y mis hijos, pero no es así. Sino que sabe cuando yo tuve mi primer televisor, este pantalla plana, cuando ya yo sabía que varios hermanos aquí tenían televisores pantalla plana. Porque a veces la gente, usted sabe cómo es la gente a veces, yo no me preocupo de eso, ¿verdad? Pero oye, fuiste a la casa del pastor, oh, tiene uno de 60 pulgadas allá. ¿Usted sabe que hay gente que habla así? Y sabe que, y ese televisor que tengo, pantalla plana, me lo vendió un amigo mío en $100. Prácticamente me lo regaló. ¿Y sabe por qué? A manera de chiste, no se crea, amén. Llegó a la casa y me dijo: oye, Roberto, ¿hasta cuándo vas a ver televisión en las cosas en esa televisión cuadrada? Yo no puedo ver televisión así, porque ya yo cambié de televisión, pero me parece que si veo algo en esa televisión, los ojos se me van a poner cuadraditos así también. Digo, hombre, pero es que no tengo para comprarme uno todavía. ¿Sabe qué hizo? Eso pasó como un año después y me llamó y me dice: oye, tengo un televisor aquí, mira, para que no siga viendo televisión en ese televisor cuadrado. Estoy hablando, hermano, estoy chisteando, amén. Pero ¿sabe qué? Así. Todo el mundo sabe, ustedes saben la historia de mi carro, el primero, el gris. Fue un regalo. Amén. Ahora que tengo el carrito blanco, pues fue otro regalo. Yo nada más pagué lo que hacía falta y el Señor me lo regaló. Pero a veces me daba pena llegar aquí porque digo, ay, los hermanos que van a pensar yo en ese carro que se ve así, pues fino, dirían algunos. Y llegaba el otro en el carro, pam, 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 pam,
Y lo parqueaba al lado del mío. Y, digo, ay, y arranco el mío. Y arranca el hermano, el otro. Y en un marasco para allá. Parece que estaba fumigando el barrio. Y yo dije, ay, no. Porque uno, amén, sí me estoy explicando, hermano. Uno quiere ser, pues, ay, yo no quiero que los hermanos estén pensando que el pastor. Amén. Y si ando así, dice la gente, ay, pastor, qué guapo que anda hoy. Una vez una hermana me regañó aquí, andaba por la central. Estaba trabajando aquí en la iglesia y fui a comprar una pieza, una cosa, y andaba todo sucio, hermano. Y yo me sentía así como ayudante de ingeniero. Pero todo sucio. Y una hermana me dice, pastor, Dios, hermana, ¿qué tal? Yo reído, amable. Hermana, ¿qué tal? Dios le bendiga. Ay, pastor, qué tristeza me da verlo así. Digo, hermana, ¿por qué? Pastor, mire cómo anda. Pastor, ¿y usted es mi pastor? Digo, ay, hermana, gracias. Yo sé que soy su pastor. Pero, hermana, es que nada, pastor. Pastor, arréglese mejor, por favor. Dios lo bendiga. Hermana, ni me dejó ni explicar dónde estaba yo. Y yo digo, gloria a Dios, amén. Alguien se está preocupando por mí. Eso es bueno, amén. Qué bueno. Después yo andaba en la calle así, sucio otra vez. Y andaba contra el hermano para que me regañe de nuevo. Ay, gloria a Dios, amén, hermanos. Pero, hermanos, tenemos que tener cuidado, porque a veces los afanes. Yo siempre he dicho y he escuchado a otros pastores amigos míos decir la misma cosa y no que no hemos puesto de acuerdo. Este asunto, la pandemia, hermano, ha probado mucho el cristianismo. El verdadero cristianismo. Porque hay muchos cristianos que andan afanados ahorita. Por los placeres. Hermano, gánese su dinero, acuérdese de Dios, acuérdese de su familia, ahorre, no se sabe qué viene después. Tenemos que ser sensatos en eso también, amén. Pero dice la Biblia, Jesús dice, pero cayó en buena tierra. Mira el verso 15. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto. Ahí donde dice, hermanos, corazón bueno, significa pensamientos o sentimientos. Corazón recto, buenas cosas. Hermano, el corazón es un tesoro, es un cofre lleno de tesoros, de cosas buenas o de cosas malas. ¿Quién mete las cosas buenas o malas en ese cofre? Uno mismo. Mete las cosas malas y las cosas buenas ahí. ¿Alguien está aquí, hermanos? De hecho, está sentado aquí, Dios conoce tu corazón. Yo conozco el mío. Usted conoce el suyo. Pero Dios conoce el de todos nosotros aquí, amén. Ahora, hermano, ahí donde dice que retienen, corazón bueno y recto, retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Esa palabra retienen es mantener firme. Palabra oída es escuchar, entender y obedecer. Muchas veces, hermano, Dios mandó a su pueblo lo que se hiciera y por desobediencia no lo hicieron, pagaron las consecuencias. Mire la historia de los reyes para que usted vea. Pero dice que los que caen en buena tierra dan fruto, significa ser fértil. O sea, van siendo maduros con perseverancia, o sea, resistiendo. Mire lo que significa esa palabra en griego. Aguantando alegre. Yo no sé, y no es que la gente se está quejando siempre, pero ¿sabe una de las cosas, hermano? Que personalmente, porque así me lo enseñó mi papá, después así lo aprendí en la iglesia, hace muchos años atrás, es estarse quejando. Estarse quejando. Vamos a hacer un examen rapidito. No me tiene que decir nada. Nada más piense por 3 segundos cuántas veces usted se ha quejado hoy. No digo de un dolor. Digo, hermanos, que tenemos una casa, tenemos un techo, tenemos alimento. Algunos están recibiendo, hermanos, el bono solidario. Amén. Tenemos salud. ¿Alguien está escuchando, hermanos? Sí, tal vez hay deuda y queremos ser responsables en pagar nuestras deudas. Pero, hermanos, tenemos prácticamente lo que necesitamos. Y la Biblia nos enseña a nosotros que debemos estar contentos con lo que tenemos ahora.
Por eso hay mucha gente que, mire hermano, ¿sabe? El agradecido es el que da gracias a Dios por lo que Dios le ha dado. El malagradecido no da gracias a Dios porque se está pensando en lo que no tiene. Y nosotros nos ponemos a estar pensando en lo que no tenemos, cuando tenemos. Así sea una yuca sancochada con un chicharrón. O así sea un plato de arroz con un huevo frito arriba. Pero tenemos. Amén. Podemos caminar. Conozco gente, hermano, que no tiene nada más el tronquito aquí. Conozco gente que no tiene los pies. Conozco gente, hermano, que hermano, ¿y sabe qué? Y tienen una actitud diferente. Amén. ¿Cuánta gente, hermano, no anda mal y anda alegre? Y los cristianos, ay, pastor, ¿cómo está, hermano? Y no estoy diciendo, hermano, de lo que me comparten petición para orar con mucho gozo. Yo oro por ustedes, hermano. No me malentienda. Pero estoy diciendo, hermano, la gente que se anda quejando por todo. Yo dije, aquí, hermano, yo a veces me voy con los dolores que la gente tiene cuando le pregunto cómo está. Que me los encuentro. Porque me dicen así, verá, como que si la vida se está acabando. Y ahí me voy yo para la casa, ay, me está dando como un dolor por aquí. Por eso no le pregunto nada a las hermanas cuando están embarazadas. Porque capaz y me voy con náusea o algo para la casa, ¿verdad? Además, gente creyendo que el esposo teniendo náuseas y cosas, dice que se le pasa lo que la esposa. Ay, yo no sé, la gente tiene unas creencias raras. A mí nunca me dieron, hermano, ¿usted le dieron esas náuseas, Manolio? No, nunca, ¿verdad? La gente habla unas cosas. Vamos a dejar eso, amén, para otro culto. Pero hermanos, buena tierra, hermano, es lo que Dios quiere cuando la semilla, la palabra de Dios es predicada, que caiga en buena tierra, que resistamos, hermanos. Cristo viene. Amén. Hay una historia de un soldado hace muchos años atrás que estaba en el campo de batalla y el enemigo venía para encima y estaba metido en una trinchera con sus compañeros y habían alcanzado a tener una granada y mató los compañeros que estaban ahí, y a él, cuando la granada explotó, les cortó las dos piernas de la explosión. Y él se estaba muriendo y él llamando por radio decía, por favor, vengan, vengan. Y ahí él escuchaba que le decían, mantenga su posición, vamos a llegar. Y el hombre tirando balas como fuera posible. Vengan, por favor, voy a morir. Mis compañeros están muertos al lado mío aquí, vengan, por favor. Y escuchaba por radio que decía, mantenga su posición, vamos a llegar. Y así pasó como 4 o 5 veces. Hasta que él ya moribundo decía, por favor, me estoy muriendo, vengan. Y él escuchaba la voz del radio por el otro lado que decía, mantenga su posición, ya estamos aquí. Y cuando la gente llegó, se metieron a la trinchera, lo encontraron. El capitán que lo encontró le dijo, bien, soldado, has hecho bien. Te mantuviste hasta que llegáramos. ¿Y sabe qué? Y el hombre murió. El soldado murió. Hermanos, hay que mantener nuestra posición como hijos de Dios. A pesar de que todo cambie en Francia o cambie por allá en Estados Unidos y eso, hermano, venga una influencia, hermano, el creyente tiene que mantenerse en resistencia. ¿Dónde está cayendo la semilla de la palabra de Dios? Hoy que está la palabra de Dios siendo enseñada o la semilla siendo tirada, ¿dónde está cayendo? ¿Está cayendo junto al camino? ¿Está cayendo al lado tuyo? Entonces creo que viniste a perder el tiempo. Lo digo en el buen aspecto de lo que estamos enseñando. O tal vez la semilla cayó en la piedra. A lo mejor tu corazón está duro. Mire, hermanos, el día que la palabra de Dios sea predicada y la palabra de Dios sea resistente en entrar o perforar nuestro corazón, ese va a ser uno de los días más miserables de cualquier cristiano. Porque no es posible. A ver, ¿por qué tenemos un corazón duro? Porque nosotros hemos
permitido que nuestro corazón se haya puesto como una piedra. Por eso a veces no entra nada al corazón. O tal vez parte cayó superficialmente sobre ti y ya. O hoy la predicación ha caído en buena tierra. Usted dice, pastor, hoy en adelante he comprendido, yo no quiero hacer esa semilla junto al camino, ni sobre las piedras, ni sobre los espinos. Yo quiero dar buen fruto. ¿Cómo doy un buen fruto? Bueno, voy a leer la palabra de Dios, como debo leerla, voy a orar, como debo orar. Voy a congregarme cuando tenga la oportunidad de congregar. Hermano, la iglesia hoy debería estar llena. Dentro de lo que se nos permite tener la iglesia. Por el distanciamiento social y todo eso, amén. Pero hermano, debería haber gente afuera. Es más, debería estar el pastor aquí, hermano, dígale que ahorita los atiendo a ellos. Les predico a ustedes, se va esta remesa, limpiamos rapidito, desinfectamos y vienen nosotros a escuchar la palabra de Dios. Pero sabe que ya no hay tanta sed por eso, porque ya nos hemos acostumbrado que en plena pandemia estamos cómodos. Voy a decir esto sin ofender a nadie. Pastor, ¿cuándo manda el link para el mensaje? Es que allá en la casa lo escucho acostado, con una taza de café, un pedazo de pan con mantequilla, o un chicharrón, y mientras estoy comiendo lo estoy viendo. Así nos hemos puesto. Esa comodidad no la quiere el Señor. En medio de la situación, si tenemos que hacerlo como estamos haciendo los domingos, pues hay que hacerlo, amén. Ahora, ¿qué tiene que hacer la familia? Culto, 9:30, el pastor mandó el link, todos a la sala a escuchar. Y no en pijama, o con la gaña en los ojos. Todos bañaditos, arregladitos aquí, ponga televisión allá. Vamos a escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Es lo que debiera ser. Hoy, qué silencio, hermanos. Estoy viendo una cara por ahí que dice, ¿para qué vine hoy? No, hermanos, bienvenidos a todos, amén. Esto es lo que Dios me dio para hoy. Pero, hermano, yo porque te quiero ayudar, amén. ¿Dónde está cayendo la semilla de la palabra de Dios? Vamos a examinar un poquito, hermano, darnos cuenta de que queremos que la semilla de la palabra de Dios caiga en buena tierra. Amén. Muchas veces nosotros demandamos de los hijos. Los hijos. Y yo digo, hermanos, ¿qué están haciendo los padres? Hemos luchado con eso siempre, a través de más de 40 años. Lléveselo, pastor, para ver si allá me lo cambian. Digo, ¿y usted por qué no va? Usted necesita ir. Si quiere ver un cambio usted en su hijo, usted debe hacer el primer cambio. Ahora, y yo entiendo, ¿verdad? Que hay situaciones, historias que hemos encontrado que no son fáciles. No estoy juzgando nada de esas cosas. Amén. Pero si la estamos teniendo difícil nosotros como adultos hoy, ¿qué se espera a nuestros hijos de aquí a 10, 15, 20 años si Cristo no viene? ¿Alguien está aquí, hermanos? Por eso los discípulos, cuando el Señor Jesús predicaba y enseñaba, los discípulos decían, Señor, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Los discípulos diciendo lo que Jesús había enseñado, predicado. ¿Y qué le decía Jesús? ¿Quieren irse ustedes también? Pues váyanse, yo voy a seguir predicando. Hay cosas que pueden sonar un poco fuertes, un poco duras, que tal vez golpean, ¿verdad?, de lo que estoy recibiendo. Pero hermanos queridos y amados, y todos los que están aquí hoy, tengo que decirte que trato de decir todas estas cosas en el amor del Señor para usted y para mí también. Aquí también está mi familia. Aquí está mi esposa, está mi hija y mi hijo. Amén. Es para todos nosotros, hermanos. Es para mí también. Entonces, hermanos, les amo en Cristo, les aprecio. Pero ¿dónde está cayendo la semilla de la palabra de Dios? ¿Dónde está cayendo? Vamos a orar. Señor, te doy gracias por